Pregunta Ciudadana. Bueno, y recordamos entonces que esta parte de este debate, en el segundo bloque, son preguntas formuladas y elegidas por el comité liderado por el Jurado Nacional de Elecciones y algunas instituciones aliadas también para realizar este debate a través de la pregunta a tu candidato. Es parte de un programa que se ha llevado a cabo del 1 al 9 de marzo mediante la plataforma Voto Informado. Y Angélica, aquí queremos hacer una invocación a cada uno de los candidatos que respondan la pregunta que cada uno de estos compatriotas nos ha hecho llegar a través de este programa. De acuerdo al sorteo, invitamos a ponerse de pie al candidato George Forsyth de Somos Perú para que pueda dar respuesta a la pregunta ciudadana por 1 minuto 30 segundos. Atento, candidato, para que escuchemos, veamos la pregunta ciudadana y usted pueda responder en 1 minuto 30 segundos. Vamos con la pregunta. Buenas noches, soy Luis Alberto Sotomayor Moya, de Cebreña. Mi pregunta es, candidato, ¿qué política concreta implementará para diversificar la matriz eléctrica hacia energías renovables al final de su mandato? Y paralelamente, ¿cómo incentivará la exploración de nuevos yacimientos de gas para garantizar la seguridad energética del país en los próximos años? Adelante. ¿Micrófono así? Desde ¿Directo? ahí, se le escucha Ok. perfecto. Muchas gracias, Luis Alberto. Es una pregunta muy importante y hoy lamentablemente hemos vivido una crisis terrible porque, ya lo comenté también en el debate anterior, ¿verdad? Si no diversificamos nuestra matriz energética, vamos a seguir sufriendo estos problemas. Nos han roto el ducto de Camisea. Imagínate si entramos en una guerra, o sea, lo rompen en 3 pedazos y se acabó el Perú. Por eso es tan importante lo que consultas, la diversificación energética. Y yo hablo mucho de tecnología. Y el Perú, y lo vamos a hablar en el siguiente bloque, tiene mucho de las materias primas que necesitamos para desarrollar la tecnología. Y hay paneles solares, ¿verdad? Energía eólica, hay un sistema, pero tiene que haber voluntad. Y sobre la siguiente pregunta era, ¿si me confirman? Sobre el gas, para no perder nuestra soberanía el gas, así energética es, la exploración. en los próximos años. Evidentemente, lamentablemente, solo nos quedan 13 años del gas de Camisea y nosotros tenemos muchísimos recursos naturales que deben ser explotados, pero para eso sí, tenemos que hacer los estudios que corresponden para no volver a los 13 años quedarnos sin esa energía. Entonces, siempre y cuando, y lo he dicho en el debate anterior, siempre manteniendo la soberanía, vamos a traer la inversión extranjera que venga al Perú, que venga, le vamos a abrir las puertas, pero siempre y cuando mantengamos la soberanía sobre nuestros recursos que son tan importantes. Yo como capitán del ejército lo tengo muy claro. Gracias, candidato, por haber respondido la pregunta ciudadana. Vamos a invitar al siguiente candidato para que pueda ponerse de pie desde su sitio, Alex González, del Partido Demócrata Verde. Esta es la pregunta que deberá responder. Es 1 minuto 30 el que tiene el tiempo para hacer esta respuesta. Escuchemos la pregunta. Buenas noches, mi nombre es Felipe Arturo Marmolejo Ortiz y soy del distrito de Surquillo en Lima Metropolitana. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué políticas concretas impulsaría su gobierno para proteger y promover las lenguas indígenas del Perú, garantizando su uso efectivo en el sistema educativo y en los servicios públicos del Estado? Felipe Arturo, muchas gracias por esa pregunta. Uno de los grandes problemas de nuestro país es la falta de respeto y el reconocimiento a las culturas madres. Las lenguas aborígenes son, sin duda, en el gobierno verde ecologista que yo lidere, la capacidad de poder interactuar con tecnología punta, hacer llegar a la comunidad amazónica, a la comunidad indígena, todo aquello que sean políticas públicas para que los jóvenes originarios de estos pueblos puedan interactuar y integrarse a las universidades sin perder su esencia. También desde la perspectiva ambientalista y ecologista vamos a impulsar el acceso inmediato de la seguridad alimentaria, los accesos respetando su cosmovisión andina o amazónica. Hay en el Perú más de 50 lenguas originarias. Todos estos pueblos han sido abandonados por la clase centralista limeña,
por esta clase política que esta noche pretende mantener sus posiciones de privilegios. Pero los verdes tenemos claro la importancia, la trascendencia que entre todos los peruanos nos reconozcamos hermanos para construir. Gracias, candidato. Es el turno del partido político PRIN, Walter Chirinos. Se pone de pie y tendrá minuto y 30 para responder. La pregunta ciudadana, candidato Chirinos. Atención. Buenas noches, señor candidato. Soy Anthony de la ciudad de Huaraz. Mi pregunta es la siguiente. La falta de consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo ha frenado al país en los últimos años. Si usted llega a la presidencia sin una mayoría en el Legislativo y se encuentra con una oposición cerrada, ¿cómo piensa evitar el bloqueo político para que sus promesas de campaña no se queden solo en el papel? Gracias, Anthony. Es una muy buena pregunta porque lamentablemente este Congreso dictatorial hizo que haya bicameralidad y nos ha traído no solamente más gasto al erario público, sino también al mismo tiempo más impedimentos para que el Ejecutivo pueda desarrollarse y sea controlado por el Senado. La pregunta que tú nos haces, tienes mucha razón, puede impedir. Sin embargo, recuerda algo, que el Ejecutivo es el que más leyes elabora que el Legislativo. Y nosotros, desde el punto de vista, como manejo el gobierno PRIN, vamos a sobreponernos, porque para ello no solamente tienes tú las facultades que puedes solicitarles al Legislativo, sino tú manejarlo de los propios ministerios en las cosas que tú puedes realizar. Estamos convencidos de que si es que realmente el Legislativo que viene, que espero no sea peor que los que hemos tenido, va a pensar que hay que trabajar por la criminalidad, lucha contra la criminalidad, va a pensar de que tiene que salir de este caos en que se encuentra, impulsando el desarrollo y atrayendo inversiones. Sin embargo, nuestra propuesta es eliminar la bicameralidad y volver a una sola Cámara. Y los recursos que se tienen o que se van a otorgar se destinen para construcción de más colegios, más centros de salud, abastecimientos de medicinas y sobre todo para lucha contra la criminalidad, que es la que nos impide avanzar en estos tiempos. Gracias, candidato. Continuamos entonces. Es momento del candidato Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra. Esta es la pregunta ciudadana que la debe responder desde su lugar, ya sea usted de pie o sentado, pero la escuchemos antes. Mi nombre es Edu González, soy del Distrito de Independencia. Mi pregunta es, en el Perú, miles de las familias enfrentan un sistema de salud lleno de burocracia, largas esperas, hospitales con mala infraestructura y poca empatía en la atención. ¿Qué cambios harían para que el sistema de salud realmente funcione y trate con dignidad a los pacientes? Muy bien. Este es un tema antropológico, sociológico, porque lamentablemente, tenemos una clase política ya de hace muchas decenas de años atrás que lamentablemente no tiene la empatía y razón por la cual no tiene la voluntad política. En ese sentido, justamente, hay dos factores que son fundamentales, que es el sentido común y es el sentido de la urgencia, ¿no? Poco se escucha sobre la promoción y prevención de la salud. Mucho se escucha también, obviamente, que es parte de, ¿no?, que hay que justamente potenciar el primer nivel de atención de salud. Y para esto justamente es, como yo lo he dicho la vez pasada, ¿no?, hay que descentralizar y desconcentrar en Lima absolutamente todo. Y justamente darle a las regiones, ¿no?, la capacidad, ¿no?, para que puedan ser polos de desarrollo, ejes de desarrollo, hubs en todo sentido, económicos, educativos, y en ese escenario, políticas públicas para que podamos justamente incentivar a los chicos del CERUM para que puedan estar ahí trabajando, a los especialistas que se encuentran acá concentrados acá, ¿no?, puedan darle la posibilidad de llevar a las regiones la salud. Hay que desconcentrar. ¿Cuántos, acá yo me pregunto, cuántos neoplásticas hay en el Perú? ¿Cuántos hospitales del niño hay en el Perú? ¿Qué tal indolencia, qué tal indiferencia? Razón por la cual queremos nosotros construir un país de unidad, de integración. Un país en donde realmente se dé la gran revolución. Gracias, candidato. Es ahora el turno del aspirante del partido Sí Creo, Carlos Spa, para la pregunta ciudadana y luego minuto 30. Adelante con la pregunta. Hola, soy Abigail Esperanza Barrientos Guamán, soy de Ayacucho y mi pregunta es, ¿cómo puede el Estado integrar la planificación de infraestructura sanitaria en los proyectos de vivienda social para prevenir crisis de salubridad en asentamientos humanos?
Muchas gracias, Abigail, y un gran saludo para todos los peruanos que están viéndonos en este momento en Ayacucho. La salud, la educación, el agua potable son los tres temas en los cuales en los últimos 25 años el Estado se ha lavado las manos con el falso proceso de regionalización. Nosotros vamos a revisar ese falso proceso de regionalización que ha significado trasladar todos los vicios del centralismo limeño a las capitales de cada uno de los departamentos del país. Tenemos que hacer una regionalización transversal y en aquellos gobiernos regionales que se resisten a trabajar transparentemente y que han sido pasto de la corrupción, que están penetrados por organizaciones criminales, el gobierno central que representa al Perú entero trabajará directamente en el tema de la salud, la educación y en el agua potable. Vamos a cerrar la brecha del agua potable al final de nuestro gobierno. Vamos a asegurar una educación excelente para todos los peruanos, como así lo exige la inmensa mayoría de los peruanos, y sobre todo vamos a terminar con el maltrato, con la humillación a las que son sometidos los pacientes en los establecimientos de salud públicos. Cada vez que le pregunto a una persona, sobre todo en los sectores más humildes, en qué establecimiento de salud se quiere atender, siempre dice en una clínica privada, y vamos a asegurar a través de salud por impuestos la posibilidad del pueblo a elegir entre atenderse en el establecimiento de salud público y en el establecimiento de salud privado. Gracias, candidato. Invitamos al candidato Johnny Lescano del partido político Cooperación Popular. ¿Lo puede hacer desde ahí, de pie o sentado? Correcto, escuchemos la pregunta. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Diane Sosa y soy del departamento de Junín. Mi pregunta es la siguiente. En la Amazonía peruana, especialmente en comunidades de Aguajún y Huampis, los casos de VIH en niños se han disparado debido a la violencia sexual generalizada. ¿Qué políticas concretas va a implementar en su gobierno para prevenir estos abusos? Gracias por la pregunta. Es una preocupación de todos los peruanos los abusos permanentes de las niñas de Aguajún, que algunos ministros dijeron que era parte de la cultura peruana. Son actos ilícitos, violatorios, que no está solucionando el sistema de justicia. No hay ningún sentenciado hasta ahora. Los fiscales no han hecho nada. Una de las medidas es exigir al sistema de justicia, a los jueces y fiscales, que sancionen a los responsables. Segundo, se tiene que intervenir a través del Ministerio de Educación, de la Mujer y de Inclusión Social, para que vaya a esas comunidades nativas que están absolutamente abandonadas, no tienen salud, no tienen educación y no tienen pues orientación para que puedan criar a las niñas. Y tercero, hay que empoderar a las mujeres, porque las mujeres tienen que ser defendidas desde el Estado. ¿Cómo se empodera a las mujeres? Con educación, pero también con recursos económicos, para que se puedan defender solas, porque a veces por falta de que alguien mantenga el hogar tienen que soportar el maltrato y la violencia. Nosotros vamos a trabajar fuerte para darle a las comunidades nativas dignidad, proteger a las niñas y llevarles los más importantes servicios públicos como es salud, educación y protección a la mujer. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora la pregunta dirigida al aspirante del partido País para Todos, Carlos Álvarez. Atención con la pregunta. Hola, mi nombre es Ana, soy del Departamento de la Libertad, Trujillo, y mi pregunta es, ¿qué mecanismos específicos se implementará para garantizar que los recursos contra la desnutrición lleguen primero a las zonas rurales con mayor índice de pobreza y no a las regiones con mayor peso electoral? ¿Y cómo evitará que gobernadores o alcaldes redirijan sus fondos? Muchas gracias, Ana Cristina de la Libertad, una ciudad que quiero tanto y que pronto visitaré nuevamente. Bueno, aquí tocamos un tema terrible, lo cual es la desnutrición, la insalubridad y sobre todo la anemia. Un tema, es una bandera que tengo hace mucho tiempo. Oiga, ¿cómo es posible que nuestros niños estemos ahora, por hoy, 44% de anemia en el Perú y 7 de cada niño en Puno con anemia? Y la anemia destruye la capacidad cognitiva de aprendizaje del educando. Y por eso, ¿dónde va a ir así de esta manera? Meritocracia, competitividad, sería un engaño, muchachos. Vamos a perder toda una generación. Entonces, contra la anemia, con desnutrición crónica, hacer un seguimiento permanente a la madre gestante hasta el niño que nace con 3 años. Luchar contra las enfermedades infecciosas, parasitosis, agua potable, consumo humano para los niños.
empoderar la primera línea de salud, que es la posta médica. Segundo, que se involucre no solamente el personal de salud, también la autoridad local para derrotar la anemia. Y algo también muy importante, una estrategia diferenciada por regiones y subregiones, porque la anemia es multifactorial. Necesitamos urgentemente inversión en la anemia, porque si no, vamos a perder una nueva generación. Y en cuanto a salud mental, quisiera tocar empoderar los hospitales de salud mental, programas para derrotar los traumas a los niños, y número 3, crear programas y también centros comunitarios de salud mental para los niños, vacío emocional, estrés y sobre todo ansiedad. Gracias, candidato. Momento de invitar al candidato Fiorella Molinelli de Fuerza y Libertad en la pregunta ciudadana, que como sabe, usted ya está de pie, tiene que responder por un espacio de 1 minuto con 30 segundos. Escuchemos. Buenas noches, candidatos y candidatas. Me presento. Mi nombre es Natalie, represento a la región Cajamarca. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el cambio institucional profundo que proponen para que las políticas sociales dejen de ser existencialistas y se conviertan en motores de desarrollo? Gracias. Gracias, Natalie. Vamos a estar pronto en Cajamarca. Una muy buena pregunta. El Estado no debe enseñar a pescar y no solamente entregar pescado. Aquí básicamente necesitamos un Estado participativo que trabaje para promover el empleo formal en todas las regiones. ¿Esto qué significa? Hoy 7 de cada 10 peruanos viven en situación informal. 20% de los jóvenes no tienen empleo. 64% de las personas adultas mayores no tienen pensión digna. El Estado tiene que generar estas oportunidades de empleo con mucha inversión privada, pero sobre todo mejorando la inversión pública, porque esa es la única forma de generar empleo digno, sostenible para la gente. Allí vamos a estar nosotros, acompañando ese ideal con meritocracia, con gente preparada, con articulación de trabajo con los gobiernos regionales y con los gobiernos municipales. Vamos a trabajar de la mano para generar empleo desde las regiones. El Perú no es Lima, tenemos que comenzar a reconstruir al Perú desde nuestras regiones, tomando en cuenta a todos los ciudadanos, cerrando el acceso a las brechas de infraestructura, generando puertos, carreteras, aeropuertos, conectividad. Gracias, candidata. Tiempo cumplido. Es el turno ahora de Enrique Valderrama del Partido Aprista. Escuchemos la pregunta. Mi nombre es Clara Nicole Mundacacumbia y represento a la región de Lambayeque. Mi pregunta es la siguiente. Frente a los casos de niñas en situación de vulnerabilidad que quedan embarazadas producto de violación sexual, ¿considera que la legislación actual sobre el aborto en el Perú protege adecuadamente su salud y sus derechos? ¿O qué cambios propondría? Un saludo hasta la región Lambayeque, estaremos en los próximos días allí. Sobre ese tema hemos declarado de manera abierta y clara en distintos medios de comunicación que históricamente en el partido de Ella de la Torre hemos visto estos temas como asuntos de conciencia y por lo tanto expresaré mi opinión personal. Estoy absolutamente a favor del aborto en casos de violación y creo que no se le puede exigir a una adolescente que ha sido víctima terrible de una violación que pueda continuar con el embarazo si es que no lo desea. Aprovecho este contexto también para señalar que en la región Lambayeque impulsaremos las 2 universidades que están pendientes e impulsaremos también grandes proyectos de irrigación como el proyecto de la calzada. Y además al país decirle... Pero hemos pedido que se ciñan a la respuesta ciudadana. Continúe, pero ciñámonos a la pregunta de los ciudadanos, como han hecho quienes lo han antecedido en el uso de la palabra. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con defender a todas las poblaciones vulnerables y evidentemente a respaldar a los ciudadanos en los casos en donde puedan poner en riesgo, sin duda, aspectos fundamentales de su persona. Muchas gracias. Gracias. Gracias, candidato, y el llamado reiterado a todos los candidatos para responder justamente de lo que la ciudadanía ha planteado y quiere saber
Vamos ahora con el candidato de la Alianza Electoral Venceremos, Ronald Atencio. Puede hacerlo desde allí, ya se puso de pie. 1 minuto 30 para responder, pero por supuesto antes la pregunta. Muy buenas noches, mi nombre es Maricruz Natalie Canchari Vila, soy del departamento Huancavelica. Mi pregunta es, ¿cómo propone modificar la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades para extraer lo que es el canon minero, que se traduzca en desarrollo territorial inmediato y evite la paralización de proyectos por conflictos sociales? Muchas gracias. En nuestro país vivimos los problemas de la falta de respeto a la naturaleza, de la falta de respeto a la seguridad hídrica que merecen todos los peruanos y nuestras comunidades. Lamentablemente, existe un sector de la minería, principalmente la gran minería, que no cumple con sus acuerdos, que no cumple con sus compromisos, que se están robando los recursos naturales de todos los peruanos, que se llevan en encapsulados entre 500 y 600 volquetes desde Chalhuahuacho hacia el mar, y del mar se va al extranjero y se industrializa en otro país. Lo que necesitamos hacer es una minería que cumpla sus compromisos. Nosotros, desde la Alianza Electoral Venceremos, vamos a ser implacables contra esa gran minería. Vamos a ser un Estado soberano. Nosotros vamos a hacer respetar a todos los peruanos. No vamos a permitir que ninguna fuerza, ningún empresario venga a contaminar nuestros ríos, como lo han hecho en Puno, la minera Aruntani, como lo ha hecho Repsol en el Mar de Grau, como lo ha hecho TGP en Megantoni. Basta de esos empresarios, basta de esos grandes mineros que le faltan el respeto a todos los peruanos. Nosotros, si vemos que los empresarios no respetan el medio ambiente o no cumplen con sus compromisos, vamos a nacionalizar esas empresas para todos los peruanos. Tiempo cumplido. Gracias, candidato. El turno del aspirante del partido Frente de la Esperanza 2021, Fernando Olivera. Atención a la pregunta ciudadana. Buenas noches, mi nombre es Gisela Carvas Morales, soy de Ica, y mi pregunta es, ¿qué políticas públicas concretas implementaría su gobierno para garantizar la inclusión real y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, especialmente en el acceso al empleo, educación e infraestructura accesible en todo el país? Gracias. Definitivamente, los discapacitados tienen un lugar que vamos a fortalecer en el gobierno de la Escoba. Lo que sucede es que se dan leyes que no se cumplen y nosotros vamos a hacer cumplir las leyes que le dan su lugar como trabajadores y que tienen que aportar justamente todo ese conocimiento mediante su participación directa en las decisiones nacionales. El gobierno hará todo tipo de consultas para que puedan finalmente los discapacitados tener acceso a la educación, al perfeccionamiento en becas como cualquier ciudadano, y para eso le tenemos que dar todos los equipos que merecen. Están directamente vinculados con las tecnologías y con lo que es la modernización de salud en sus tratamientos para que finalmente tengan una rehabilitación que les permita llevar una vida digna como cualquier compatriota en el mundo. Reivindicaremos el lugar de los discapacitados en el gobierno de la Escoba. Hagámoslo juntos. Gracias, candidato. Vamos a darle pase al candidato de Perú Moderno, Carlos Jaico. Le invitamos a que, ahí está, muy bien, de ponerse de pie. Escuchemos la pregunta que tendrá 1 minuto 30 para responder. Buenas noches, mi nombre es Gilmer Arsenio Díaz Pérez. Hago mi pregunta desde Lima. ¿Cuál será su estrategia concreta para reducir la mortalidad por cáncer en el Perú, priorizando la prevención, diagnóstico temprano y acceso oportuno al tratamiento, conociendo las enormes brechas entre Lima y las regiones?
Muchas gracias por la pregunta. Precisamente el tema oncológico en el Perú es uno de los más álgidos y hasta ahora no se ha dado una respuesta adecuada. ¿Pero por qué? Porque no hemos habilitado y mejorado ese primer nivel de atención, donde todos los peruanos deberían ir para por lo menos tener ya un despiste, un descarte de este tema oncológico. Vemos cómo muchos peruanos llegan ya a un segundo nivel de atención, pero con la enfermedad avanzada, con un cáncer que ha hecho metástasis. Y eso de verdad no es normal en un país como el nuestro, que ya debería estar adelante en todo lo que es la prevención de este tipo de enfermedades. Por lo tanto, para nosotros es importante avanzar en todo lo que es este primer nivel de atención, donde debemos ya descartar este tipo de enfermedades tan importantes y sobre todo tan nefastas para nuestro país y para las familias, que hay que saber que cada vez que hay un enfermo de cáncer, 40% a 50% del presupuesto va en ese tipo de enfermedades, las cuales pues muchas veces tienen una medicación bastante alta y sobre todo una enfermedad que demanda mucho esfuerzo de parte de los padres, tanto como de los medios económicos que tienen las familias. Para ellos entonces nuestro mejor servicio a través del primer nivel de atención en el cual pues les podremos dar ese descarte. Tiempo cumplido. Queremos agradecer a todos los ciudadanos que han participado con sus preguntas y a los candidatos con sus respuestas. Pero vamos a tener más. Claro que sí, antes hacemos una pausa. Regresamos con un tema sin duda importante, empleo.